¿Y si el dinero que buscas no estuviera realmente en los billetes, en las monedas, en los bancos ni en las oportunidades que parecen escapar de tus manos? ¿Y si los antiguos imperios hubieran comprendido algo sobre la riqueza que nunca enseñaron al pueblo? Una verdad tan simple y poderosa que podía levantar ciudades, financiar ejércitos, construir templos y sostener dinastías durante siglos. Ellos sabían que la riqueza no comienza en el oro. Comienza en la mente que sabe conservarlo. No nace en la fortuna repentina. Nace en el orden invisible que gobierna cada decisión. No se manifiesta en quien persigue desesperadamente el dinero. Se manifiesta en quien comprende las leyes silenciosas que lo atraen, lo retienen y lo multiplica con paciencia. Durante siglos, los imperios más poderosos del mundo protegieron este conocimiento. Lo vistieron de símbolos. Lo escondieron en templos, registros, rituales, impuestos, rutas comerciales, graneros y archivos secretos. Mientras las multitudes trabajaban para sobrevivir, los gobernantes estudiaban el movimiento invisible de la riqueza. Ellos entendieron que el dinero tiene memoria, que la abundancia obedece al orden, que la escasez se alimenta del caos y que aquel que domina sus impulsos financieros domina una parte profunda de su destino. Este audiolibro revela el conocimiento financiero que los antiguos imperios ocultaron al mundo, no como una promesa vacía, no como un camino rápido hacia la riqueza, sino como una llave antigua para despertar el imperio interior que vive dormido dentro de ti. Escucha con atención, porque tal vez lo que estás a punto de descubrir no sea nuevo. Tal vez tu alma ya lo sabía, solo estaba esperando recordarlo. Introducción. En los días antiguos, cuando las ciudades se levantaban bajo cielos de fuego y los reyes consultaban a sus escribas antes de mover un ejército, existía una ciencia silenciosa que pocos conocían. No era llamada finanzas, no era llamada economía, no era llamada inversión. Era conocida como el arte de preservar la fuerza del reino. Los sabios de los imperios comprendieron que una nación no caía primero por la espada enemiga, sino por el desorden interno. Antes de que los muros fueran destruidos, la disciplina ya se había quebrado. Antes de que el oro desapareciera de los tesoros, la mente de los gobernantes había perdido claridad. Antes de que el pueblo sintiera hambre, los ciclos de abundancia habían sido ignorados. El dinero, para los antiguos, no era solamente metal brillante, era energía organizada. Era tiempo acumulado, era trabajo convertido en poder, era confianza materializada, era memoria de intercambio, era la sangre invisible que corría por las venas del imperio. Cuando esa sangre fluía con orden, las ciudades crecían. Cuando se estancaba, el reino enfermaba. Cuando se desperdiciaba, el imperio empezaba a morir desde adentro. Por eso los gobernantes guardaban registros, por eso medían cosechas, por eso protegían rutas, por eso almacenaban grano, por eso levantaban templos no solo para adorar, sino también para administrar. Por eso los escribas eran tan importantes como los guerreros. Un ejército podía conquistar una ciudad, pero solo una mente ordenada podía sostenerla. Esta es la primera verdad que fue escondida bajo capas de símbolos. La riqueza no pertenece al que más desea, sino al que más ordena. Puedes desear abundancia toda una vida y aún así vivir atrapado en la escasez si tu mundo interior permanece desorganizado. Puedes ganar más dinero y seguir sintiéndote pobre si tus hábitos devoran todo lo que recibes. Puedes encontrar oportunidades y perderlas si tu atención está dispersa. Puedes tener talento y no prosperar si no sabes convertir tu talento en sistema. Los antiguos sabían que el oro no permanecía en manos temblorosas. El oro buscaba estructura, buscaba vigilancia, buscaba propósito. Buscaba una mente capaz de decir no al placer inmediato para decir sí a una libertad más grande. Los imperios escondieron esta sabiduría porque aquel que comprende el flujo de la riqueza deja de ser fácilmente dominado. Un pueblo sin educación financiera trabaja, gasta, se endeuda, teme y obedece. Pero una persona que comprende el dinero empieza a ver el mundo de otra forma. Deja de vivir como hoja arrastrada por el viento y comienza a construir como arquitecto de su destino.
Este conocimiento no trata únicamente de acumular, trata de despertar al valor de tu tiempo, despertar al poder de tus decisiones pequeñas, despertar al lenguaje oculto de tus gastos, despertar a la diferencia entre parecer próspero y ser verdaderamente libre. Porque muchos desean riqueza para mostrarla, pero pocos desean riqueza para gobernarse a sí mismos. Ese es el verdadero secreto. El dinero amplifica lo que eres. Si hay caos, amplifica caos. Si hay ansiedad, amplifica ansiedad. Si hay sabiduría, amplifica sabiduría. Si hay propósito, se convierte en herramienta de expansión. Por eso, antes de recibir más, debes convertirte en alguien capaz de sostener más. Antes de pedir abundancia, debes preparar el recipiente. Antes de invocar prosperidad, debes ordenar la casa interior. Y antes de construir un imperio externo, debes levantar el imperio invisible de tus pensamientos, hábitos, emociones y decisiones. Antes de comenzar, escribe en los comentarios: estoy listo para construir mi imperio interior. Hazlo no como una simple frase, sino como una declaración. Porque toda transformación comienza cuando la mente deja de huir de su responsabilidad y acepta su poder. Ahora respira profundamente. Silencia el ruido del mundo y entra en este antiguo camino. Capítulo 1. La moneda invisible del imperio. En una antigua ciudad rodeada por murallas de piedra, vivía un joven llamado Elian. Su padre había sido comerciante de telas, pero murió dejando pocas monedas y muchas deudas. Elian heredó un pequeño puesto en el mercado, algunas piezas de lino, una balanza gastada y una frase que su padre repetía cada noche: el oro visible es solo sombra del oro invisible. Durante años, Elian no comprendió esas palabras. Él veía a los grandes comerciantes pasar frente a su puesto con túnicas finas, caravanas cargadas y cofres sellados. Veía a los recaudadores del reino contar monedas con paciencia. Veía a los nobles comprar sin preguntar el precio. Y cada vez que los observaba, sentía una mezcla de envidia y tristeza. Creía que la riqueza era algo que otros poseían por suerte, linaje o favor de los dioses. Él, en cambio, trabajaba desde el amanecer hasta que el último rayo de sol desaparecía detrás de las torres. Vendía, cargaba, negociaba, sonreía a clientes difíciles y aún así, al final de cada luna, apenas conservaba unas pocas monedas. Una tarde, un anciano escriba se detuvo frente a su puesto. No compró nada. Solo observó cómo Elian recibía dinero, daba cambio, hacía cuentas de memoria y luego guardaba las monedas sin orden en una bolsa de cuero. El escriba sonrió. «Tu problema no es que ganes poco», dijo. «Tu problema es que tu dinero entra a una ciudad sin murallas». Elian frunció el ceño. «¿Qué quiere decir eso?». El anciano señaló la bolsa. «Ahí guardas tus monedas, pero no guardas tus decisiones, no separas, no registras, no sabes qué parte vive, qué parte trabaja, qué parte se pierde y qué parte debe multiplicarse. Tu dinero no tiene ejército, no tiene ley, no tiene destino, por eso se va». Elian sintió una incomodidad profunda. Quiso defenderse, decir que era pobre, que no tenía suficiente para ordenar, que solo los ricos necesitaban administrar. Pero el escriba continuó: «El imperio no se construye cuando llega el oro, el imperio se construye cuando aparece el orden». Aquella noche, Elian no pudo dormir. Encendió una lámpara de aceite y vació sus monedas sobre la mesa. Por primera vez no las miró como salvación ni como preocupación. Las miró como soldados esperando instrucciones. Separó 3 pequeños cuencos. En el primero colocó las monedas para vivir. En el segundo colocó las monedas para pagar lo que debía. En el tercero colocó una sola moneda, la más pequeña, y escribió sobre una tablilla: «Esta no se toca, esta construye mi futuro». Al principio parecía absurdo. Una sola moneda no podía cambiar su vida, no podía pagar deudas, comprar mercancía ni impresionar a nadie. Pero esa moneda hizo algo más importante: creó una frontera. Y toda riqueza comienza con una frontera. Día tras día Elian repitió el ritual. Cada venta era dividida. Cada moneda tenía una función, cada gasto era escrito, cada deseo impulsivo era observado como se observa a un enemigo acercándose a la puerta. Pasaron los meses. Elian no se volvió rico de inmediato, pero algo dentro de él cambió. Ya no sentía que el dinero era una tormenta impredecible. Comenzó a verlo como un río, y si un río tiene cauce, puede llevar vida a los campos, pero si no lo tiene, inunda, destruye y desaparece.
Años después, Elian poseía 3 puestos, luego una pequeña bodega, luego caravanas. Cuando alguien le preguntaba cuál había sido su primer capital, él no hablaba de oro ni de préstamos. Respondía: mi primera riqueza fue aprender a darle una orden a una sola moneda. Esta es la primera ley oculta de los imperios. El dinero sin dirección se convierte en humo. El dinero con propósito se convierte en poder. Muchos creen que necesitan ganar más para empezar a organizarse, pero los antiguos sabían lo contrario. La organización no llega después de la abundancia. La organización es el canal por donde la abundancia puede llegar sin destruirte. Si no puedes dirigir poco, mucho te confundirá. Si no puedes cuidar una moneda, 100 monedas encontrarán grietas por donde escapar. Si no puedes mirar tus gastos con honestidad, tu prosperidad siempre tendrá un punto ciego. El conocimiento financiero empieza cuando dejas de tratar el dinero como emoción y comienzas a tratarlo como energía bajo mandato. No se trata de vivir con miedo, se trata de vivir con conciencia. No se trata de negar el placer. Se trata de darle al placer su lugar, sin permitir que gobierne el reino. Tu vida financiera es una ciudad. Cada ingreso es un visitante que entra por sus puertas. Cada gasto es una salida. Cada deuda es un pacto. Cada ahorro es una muralla. Cada inversión consciente es una semilla. Cada impulso no observado es una puerta abierta durante la noche. La pregunta no es cuánto oro ha entrado en tu ciudad. La pregunta es, ¿quién gobierna cuando el oro entra? ¿Tu ansiedad, tu ego, tu miedo, tu deseo de aparentar o tu sabiduría? Práctica antigua de la moneda invisible. Esta noche, toma una hoja y escribe 3 columnas. En la primera, escribe lo que entra. En la segunda, escribe lo que sale. En la tercera, escribe lo que construye. No juzgues, no te castigues, solo mira. Porque lo que se mira con honestidad comienza a transformarse. Después toma una moneda, un billete pequeño o incluso una cantidad simbólica en tu cuenta, y declárala como la primera piedra de tu imperio interior. Di en voz baja: esta cantidad no es pequeña, es el inicio de mi orden. Y donde hay orden, la abundancia encuentra camino. Guárdala, sepárala o regístrala. No por su valor material, sino por el poder invisible que representa. Porque cuando una sola moneda recibe propósito, tu mente recibe una señal. El reino ha comenzado. Capítulo 2. El granero de la paciencia. En las tierras fértiles de un antiguo imperio, los campesinos esperaban cada año la crecida del río. Cuando las aguas llegaban, los campos se llenaban de vida. Cuando se retiraban, dejaban sobre la tierra un barro oscuro y sagrado, donde el grano podía crecer. Pero hubo un año en que la cosecha fue tan abundante que el pueblo celebró durante semanas. Las plazas se llenaron de música. Los hornos no descansaban. Las familias comían más de lo necesario, regalaban más de lo prudente y vendían grano a bajo precio, convencidas de que la abundancia nunca terminaría. Solo una mujer, llamada Samira, hizo algo diferente. Mientras los demás celebraban sin medida, ella construyó un pequeño granero detrás de su casa. Cada día separaba una parte de su cosecha y la almacenaba. Sus vecinos se burlaban. ¿Por qué guardas tanto?, le decían. Este año los dioses nos han favorecido. Samira respondía: precisamente por eso guardo. Ellos reían. Para ellos, guardar en tiempos de abundancia parecía una ofensa a la fortuna, pero Samira había aprendido de su abuela una ley antigua. La abundancia que no se honra se convierte en prueba. El año siguiente, el río tardó en crecer. Las cosechas fueron débiles. Los mismos vecinos que habían celebrado sin medida comenzaron a pedir préstamos de grano. Algunos vendieron herramientas. Otros entregaron tierras, otros quedaron atrapados en deudas que tardarían años en pagar. Samira abrió su granero. No era inmensamente rica, pero era libre. Tenía suficiente para comer, sembrar y negociar desde la calma. Mientras otros aceptaban cualquier trato por desesperación, ella podía esperar. Y quien puede esperar posee un poder que el hambriento no tiene. Los funcionarios del imperio notaron su disciplina. Le ofrecieron administrar los depósitos de una aldea cercana. Con el tiempo, Samira se convirtió en guardiana de graneros mayores. No porque tuviera más fuerza que otros, no porque los dioses la amaran más, sino porque comprendía una verdad que muchos olvidan cuando la vida sonríe.
El mejor momento para prepararse para la escasez es cuando la abundancia está presente. Esta es la segunda ley oculta de los imperios. La paciencia convierte la abundancia temporal en estabilidad duradera. El imperio que consume toda su cosecha durante el festival se arrodilla durante la sequía. La persona que gasta todo lo que gana durante los buenos meses se vuelve esclava de los meses difíciles. La mente que cree que el presente favorable será eterno no está celebrando la abundancia, está ignorando los ciclos. Los antiguos sabían que todo en la vida se mueve por estaciones. Hay estaciones de entrada, estaciones de espera, estaciones de crecimiento, estaciones de pérdida, estaciones de recuperación. Quien no comprende los ciclos se sorprende cada vez que llega el invierno. Quien comprende los ciclos no vive con miedo al invierno, construye graneros. En la vida moderna, el granero no siempre es de madera, ni está lleno de trigo. A veces es un fondo de emergencia, a veces es una cuenta separada, a veces es una habilidad aprendida antes de necesitarla, a veces es una red de apoyo, a veces es una vida con menos gastos fijos. A veces es la decisión silenciosa de no gastar hoy todo lo que podría protegerte mañana. Pero el principio es el mismo. Una parte de la cosecha debe sobrevivir al deseo inmediato, no porque el deseo sea malo, sino porque el futuro también tiene derecho a comer. El problema de muchas personas no es que no hayan recibido abundancia, es que cada abundancia que llegó fue tratada como permiso para olvidar la prudencia. Un pago extra se convirtió en compras impulsivas, un buen mes se convirtió en deudas nuevas. Un aumento de ingresos se convirtió en un aumento de estilo de vida. Y así, cada bendición fue consumida antes de echar raíces. Los antiguos imperios ocultaban este conocimiento porque un pueblo sin graneros depende siempre del poder central. Quien no puede sostenerse durante la sequía debe aceptar condiciones. Pero quien tiene reserva puede pensar, puede elegir, puede negociar, puede resistir, puede respirar. La reserva no es solo dinero guardado, es dignidad almacenada, es tiempo comprado antes de la crisis, es calma preparada antes de la tormenta. Es la diferencia entre reaccionar y decidir. Práctica antigua del granero. Durante los próximos 7 días, antes de gastar en algo que no sea esencial, detente y pregúntate, ¿estoy alimentando mi presente o debilitando mi futuro? No uses esta pregunta para castigarte, úsala para despertar. Luego define tu primer granero. Puede ser pequeño, puede empezar con una cantidad mínima. Lo importante es que tenga nombre y propósito. Escribe, este es mi granero de calma. No existe para impresionar a nadie. Existe para proteger mi libertad. Cada vez que añadas algo, aunque parezca poco, imagina a Samira colocando grano en silencio mientras otros se burlaban. Recuerda, las multitudes celebran lo visible, los sabios construyen lo invisible. Y cuando llega la estación difícil, lo invisible sostiene la vida. Capítulo 3. El escriba que contaba los deseos. En la capital de un reino antiguo, los escribas ocupaban una sala larga iluminada por lámparas. Allí registraban tributos, cosechas, nacimientos, rutas comerciales y deudas. Cada símbolo escrito sobre arcilla tenía peso. Cada número era una pieza del cuerpo imperial. Entre ellos trabajaba Nadir, un joven escriba de manos ágiles y ojos cansados. Su tarea era contar las entradas y salidas del tesoro de una provincia. Pero Nadir tenía un secreto. Aunque sabía registrar la riqueza del reino, no podía ordenar la suya. Cada vez que recibía su paga, imaginaba todo lo que compraría. Una túnica más fina, perfumes, comida especial, regalos para parecer generoso, pequeños placeres para aliviar el cansancio. Al principio cada gasto parecía razonable, pero al final de cada mes, Nadir se encontraba igual, con la bolsa vacía y el ánimo pesado. Una noche, mientras revisaba tablillas, notó algo curioso. El imperio no solo registraba lo que gastaba, también registraba por qué lo gastaba. Había categorías: defensa, caminos, alimentos, templos, comercio, reserva. Nada salía sin nombre. Entonces Nadir sintió vergüenza. El reino tenía más respeto por sus monedas que él por las suyas. Decidió hacer algo extraño. Durante 30 días no solo anotaría sus gastos, anotaría el deseo que había detrás de cada gasto. Si compraba comida costosa, escribía, deseo de consuelo. Si compraba ropa innecesaria, escribía, deseo de ser visto.
Si prestaba dinero que no podía prestar, escribía, deseo de ser aceptado. Si gastaba por aburrimiento, escribía, deseo de escapar del silencio. Al principio fue doloroso. Nadir descubrió que muchas de sus monedas no obedecían a necesidades reales, sino a heridas no observadas. Sus gastos eran mensajeros. Cada uno venía desde una emoción. Comprendió entonces una ley profunda. No controlas tu dinero hasta que entiendes qué parte de ti lo está usando. Al cabo de un mes, la tablilla de Nadir no era solo un registro financiero, era un espejo de su alma. Vio que no era pobre por falta de inteligencia, sino por falta de conciencia emocional. Vio que buscaba en objetos lo que no se atrevía a darse internamente: descanso, valor, reconocimiento, pertenencia. Desde entonces, antes de gastar, preguntaba, ¿qué deseo está hablando ahora? Esa pregunta lo cambió todo. No eliminó todos sus placeres. No se volvió frío ni miserable. Pero comenzó a gastar desde la claridad, no desde la herida. Y cuando un deseo nacía de inseguridad, Nadir lo atendía de otra manera. Si necesitaba descanso, descansaba. Si necesitaba reconocimiento, escribía sus logros. Si necesitaba pertenencia, buscaba compañía real. Si necesitaba belleza, caminaba por los jardines del templo sin comprar nada. Con el tiempo, sus monedas dejaron de desaparecer. Pero más importante aún, su energía dejó de filtrarse. Esta es la tercera ley oculta de los imperios. Todo gasto tiene una raíz invisible. Quien descubre la raíz gobierna el fruto. Los antiguos administradores sabían que un imperio podía gastar por necesidad o por vanidad. Podía levantar murallas para protegerse o palacios para aparentar grandeza. Podía invertir en caminos que multiplicaran el comercio o en banquetes que duraran una noche. La diferencia no estaba solo en la cantidad gastada, sino en la intención. Lo mismo ocurre contigo. Hay gastos que alimentan tu vida. Hay gastos que compran comodidad real. Hay gastos que abren oportunidades. Hay gastos que honran tu salud, tu hogar, tu conocimiento, tu futuro. Pero también hay gastos que intentan silenciar emociones. Gastos que dicen, mírame. Gastos que dicen, no quiero sentir esto. Gastos que dicen, necesito demostrar que valgo. Gastos que dicen, merezco algo porque estoy cansado. Y aunque esos gastos pueden traer alivio breve, no sanan la raíz. Solo la cubren con una tela brillante. Por eso muchas personas no recuerdan en qué gastaron, pero sí recuerdan cómo se sentían: ansiosas, solas, presionadas, aburridas, frustradas. El dinero fue usado como medicina para una herida que necesitaba atención, no consumo. El conocimiento financiero antiguo no separaba completamente riqueza y carácter. Sabía que el desorden emocional produce desorden material. Sabía que una mente que no se conoce a sí misma puede ser manipulada por comerciantes, modas, comparaciones y promesas. La libertad financiera empieza cuando dejas de ser extraño para ti mismo. Práctica antigua del escriba interior. Durante 3 días anota cada gasto pequeño o grande, pero no escribas solo el monto. Escribe también la emoción. Usa palabras simples: calma, ansiedad, presión, alegría, necesidad, impulso, culpa, comparación, gratitud. Después mira tu registro como si fueras un escriba del templo. No condenes, interpreta, pregúntate, ¿qué emoción está gobernando mi tesoro? Luego elige una emoción que suele llevarte a gastar sin conciencia y crea una respuesta alternativa. Si gastas por ansiedad, respira y espera 10 minutos. Si gastas por tristeza, escribe una página. Si gastas por comparación, repite, no necesito comprar una imagen para demostrar mi valor. Si gastas por cansancio, descansa antes de decidir. Recuerda, la moneda obedece a la mano obedece al deseo, el deseo obedece a la emoción, y la emoción puede ser iluminada por la conciencia. Cuando la conciencia entra al tesoro, el imperio deja de sangrar. Capítulo 4. El tributo del miedo. Había una provincia lejana donde el pueblo pagaba tributos 2 veces. Una vez al imperio y otra vez al miedo. El tributo al imperio era visible. Se entregaba en sacos de grano, piezas de metal y animales marcados. Pero el tributo al miedo era invisible. Se pagaba cada vez que alguien aceptaba un trato injusto por desesperación. Cada vez que vendía barato porque pensaba que nunca habría otra oportunidad.
Cada vez que compraba caro porque temía quedarse fuera. Cada vez que se endeudaba para aparentar seguridad. Cada vez que decía sí cuando su alma pedía tiempo. En esa provincia vivía Amara, una joven fabricante de aceite. Su producto era puro, fragante y buscado por viajeros. Pero Amara siempre vendía con prisa. Si un comerciante le ofrecía menos de lo justo, aceptaba. Si alguien demoraba en pagar, callaba. Si sus costos subían, no ajustaba sus precios. Tenía miedo de perder clientes. Con el tiempo, trabajaba más y ganaba menos. Una tarde llegó a su taller una anciana que había sido administradora de caravanas. Observó las cuentas de Amara y luego sus tinajas de aceite. «Tu aceite es fuerte», dijo, «pero tu precio tiene miedo». Amara bajó la mirada. «Si cobro lo justo, se irán», la anciana respondió. «Entonces no tienes clientes, tienes amos». Aquellas palabras golpearon su pecho. La anciana le enseñó a calcular el costo real. Semillas, tiempo, fuego, vasijas, transporte, pérdidas, esfuerzo y margen para crecer. Cuando Amara vio el número final, comprendió que durante años había regalado su vida en pequeñas porciones. «El miedo siempre cobra primero», dijo la anciana. «Y cuando el miedo cobra primero, tú cobras al final». Amara empezó a cambiar, no de forma brusca, sino firme. Ajustó precios, mejoró presentación, explicó el valor de su aceite, rechazó tratos que la dejaban sin aire. Algunos clientes se fueron. Ella lloró esa noche, pensando que había cometido un error. Pero al mes siguiente llegaron otros. Clientes que no buscaban lo más barato, sino lo mejor. Comerciantes que respetaban plazos. Viajeros que recomendaban su aceite en ciudades cercanas. Amara descubrió que al dejar de negociar desde el miedo, no perdió su sustento, perdió las cadenas disfrazadas de oportunidad. Esta es la cuarta ley oculta de los imperios. El miedo financiero te hace pagar tributo a futuros que aún no existen. Muchos pierden riqueza no por falta de trabajo, sino por decisiones tomadas desde pánico. El miedo dice, acepta cualquier cosa. El miedo dice, compra ahora o perderás. El miedo dice, endéudate para no quedarte atrás. El miedo dice, no cobres lo justo. El miedo dice, no mires tus números. El miedo dice, no puedes cambiar. Pero el miedo no es profeta, es una alarma, y una alarma puede avisar peligro, pero no debe gobernar el reino. Los antiguos gobernantes sabían que el miedo colectivo podía vaciar mercados, hundir monedas, provocar guerras y entregar territorios. Por eso los sabios aconsejaban a los reyes no decidir en plena tormenta emocional, esperar, consultar, medir, respirar, ver el panorama completo. Lo mismo debes hacer con tu vida financiera. No tomes grandes decisiones desde el hambre emocional. No compres desde la urgencia fabricada. No vendas tu trabajo desde la inseguridad. No aceptes deudas porque temes parecer menos. No prometas dinero que no tienes para conservar afectos frágiles. No confundas movimiento con avance. El miedo reduce tu campo de visión. Te hace mirar solo la amenaza inmediata y olvidar el costo a largo plazo. Te convence de sacrificar estabilidad futura para calmar ansiedad presente. Y así se convierte en recaudador invisible. Cada decisión impulsiva es una moneda en su saco, práctica antigua para suspender el tributo. Cuando sientas presión financiera, no respondas de inmediato. Coloca una mano sobre el pecho y di, veo el miedo, pero no le entrego el trono. Luego escribe 3 preguntas. 1. ¿Qué temo que ocurra si no actúo ahora? 2. ¿Qué evidencia real tengo? 3. ¿Qué decisión tomaría si estuviera en calma? La tercera respuesta es la más importante, porque ahí habla tu rey interior, no tu pánico. Después, si debes decidir, decide desde datos, no desde fantasmas, desde dignidad, no desde desesperación, desde valor, no desde carencia. Recuerda, el miedo puede tocar la puerta del tesoro, pero tú decides si le das la llave. Capítulo 5. La ruta de las caravanas invisibles. Mucho antes de que existieran bancos modernos, las caravanas cruzaban desiertos llevando seda, especias, sal, metales, aceites, tintes, herramientas y noticias. Una ciudad aislada podía tener oro, pero si no tenía rutas, su oro dormía. Otra ciudad podía tener pocos recursos, pero si estaba conectada, prosperaba. En una de esas rutas viajaba Tobías, hijo de un humilde criador de camellos. No tenía mercancía propia, no tenía tienda, no tenía herencia,
Su única tarea era cuidar animales durante los viajes. Pero Tobías observaba qué productos subían de precio en ciertas ciudades, observaba qué comerciantes regresaban con beneficios y cuáles volvían endeudados. Observaba qué rutas eran seguras, qué temporadas traían tormentas, qué pueblos necesitaban sal, qué templos compraban incienso, qué soldados requerían cuero, mientras otros solo veían arena. Tobías veía información. Un día, un comerciante perdió parte de su carga por no conocer un camino alternativo. Tobías le indicó una ruta usada por pastores. El comerciante salvó lo restante y le dio una pequeña recompensa. Tobías no la gastó. Compró 2 sacos de sal en una ciudad donde era barata y los vendió semanas después donde escaseaba. Luego compró aceite, luego herramientas. Con cada viaje aprendía una regla: la riqueza se mueve hacia quien entiende conexiones. Años después, Tobías no era solo comerciante, era dueño de rutas. No físicamente, porque nadie posee el desierto, pero conocía personas, tiempos, necesidades y flujos. Su riqueza no estaba únicamente en mercancías, estaba en su mapa invisible. Esta es la 5ª ley oculta de los imperios. El dinero viaja por rutas de información, relación y oportunidad. Muchos piensan que la riqueza es un objeto, pero la riqueza se comporta más como una red. Se mueve donde hay confianza, donde hay necesidad, donde hay solución, donde hay reputación, donde hay conocimiento, donde hay capacidad de conectar lo que sobra en un lugar con lo que falta en otro. Los imperios no crecieron solo por tener oro, crecieron por controlar rutas, caminos, puertos, puentes, mercados, lenguas, medidas, acuerdos, información. Tu vida también tiene rutas. Una habilidad puede ser una ruta. Una conversación puede ser una ruta. Una reputación puede ser una ruta. Una comunidad puede ser una ruta. Un contenido que publicas puede ser una ruta. Una relación cuidada con honestidad puede ser una ruta. Una oportunidad no aparece siempre como moneda. A veces aparece como contacto, aprendizaje, invitación, recomendación, experiencia, problema por resolver. Pero si tu mente solo reconoce dinero cuando ya tiene forma de dinero, puedes ignorar las caravanas invisibles que pasan frente a ti. Hay personas que piden abundancia, pero descuidan su reputación. Piden oportunidades, pero no responden mensajes. Piden crecimiento, pero no aprenden nuevas habilidades. Piden clientes, pero no entienden necesidades. Piden prosperidad, pero se aíslan por orgullo. El dinero no siempre llega directamente. A menudo llega montado sobre rutas humanas. Quien desprecia las rutas retrasa la riqueza. Los antiguos comerciantes sabían que una relación podía valer más que un saco de oro, porque el oro se gasta, pero una relación de confianza puede abrir mercados durante años. Sabían que una información correcta podía evitar pérdidas enormes. Sabían que llegar primero a una necesidad era más poderoso que gritar más fuerte. En el mundo actual, las rutas han cambiado de forma, pero no de esencia. Las rutas son plataformas, contactos, conocimientos, idiomas, redes profesionales, comunidades digitales, reputación pública, confianza, capacidad de resolver problemas concretos. No basta con querer prosperar. Debes preguntarte, ¿qué rutas estoy construyendo? ¿Quién conoce mi valor? ¿Qué problemas sé resolver? ¿Qué información necesito observar? ¿Qué conexión estoy descuidando? ¿Qué habilidad puede llevar mi trabajo a otra ciudad, otro mercado, otra audiencia? Práctica antigua de la caravana invisible. Dibuja 3 círculos en una hoja. En el primero escribe, lo que sé hacer. En el segundo, ¿quién necesita eso? En el tercero, ¿quién podría conectarme con esas personas? Luego une los círculos con líneas. Ese dibujo es el inicio de tu mapa comercial. Después escribe 5 acciones pequeñas. Contactar a alguien. Aprender algo, ofrecer una solución, publicar una muestra de tu trabajo, mejorar tu presentación, pedir una recomendación, investigar un mercado. Elige una y hazla en las próximas 24 horas, porque una ruta no se abre pensando en ella, se abre caminándola. Recuerda a Tobías. Él no heredó oro, heredó ojos atentos, y a veces una mirada entrenada vale más que un cofre lleno. Capítulo 6. El templo donde el oro aprendía silencio. En el centro de una ciudad imperial había un templo sin estatuas visibles. Desde afuera parecía simple.
Sus muros eran lisos, sus puertas pesadas y su patio silencioso. La gente decía que allí se guardaban ofrendas, pero pocos sabían que también se guardaba algo más valioso que el oro: decisiones no tomadas. Cada luna nueva, los comerciantes más prudentes entraban al templo con una tablilla. En ella escribían una compra, inversión o pacto que deseaban realizar. Luego dejaban la tablilla durante 7 días en una cámara silenciosa. Al regresar, debían leerla de nuevo y decidir si aún tenía sentido. Muchos cambiaban de opinión, no porque fueran cobardes, sino porque el silencio revelaba lo que el entusiasmo escondía. Un joven llamado Darío se burlaba de esta práctica. Decía que los grandes negocios debían tomarse rápido, antes de que otros aprovecharan. Un día recibió una propuesta: invertir casi todo su capital en una expedición de piedras preciosas. El promotor hablaba con seguridad, mostraba mapas, prometía ganancias enormes y decía que solo había lugar para unos pocos. Darío sintió fuego en la sangre. Quería entrar. Quería ser visto como audaz. Quería dejar de ser un comerciante pequeño. Pero su madre, mujer de pocas palabras, le pidió una cosa: lleva la decisión al templo. Darío aceptó de mala gana. Escribió la propuesta y la dejó en la cámara. El primer día estaba impaciente. El segundo imaginaba riquezas. El tercero empezó a notar detalles que había ignorado. El cuarto recordó que el promotor no había respondido claramente sobre pérdidas posibles. El quinto supo que otros comerciantes experimentados habían rechazado la oferta. El sexto entendió que no deseaba el negocio, deseaba la imagen de sí mismo como hombre importante. El séptimo retiró la tablilla y dijo: no. Meses después, la expedición fracasó. Muchos perdieron todo. Darío no celebró la caída de otros. Solo comprendió que el silencio le había cobrado una semana para devolverle años de vida. Esta es la sexta ley oculta de los imperios. Toda decisión financiera importante debe atravesar el templo del silencio. El impulso es ruidoso. La sabiduría suele hablar bajo. El impulso dice: ahora. La sabiduría pregunta: ¿por qué? El impulso dice: todos lo hacen. La sabiduría pregunta: ¿entiendes lo que haces? El impulso dice: puedes ganar mucho. La sabiduría pregunta: ¿puedes soportar perder? Los antiguos sabían que la emoción intensa altera la percepción. La codicia y el miedo son hermanos. Uno te empuja hacia promesas brillantes, el otro te empuja hacia refugios falsos. Ambos odian el silencio porque el silencio les quita el disfraz. Por eso necesitas una regla: nunca tomes decisiones financieras importantes en el punto más alto de la emoción. No firmes por euforia. No compres por presión. No inviertas por vergüenza. No prestes por culpa. No renuncies por rabia. No te endeudes por comparación. Lleva la decisión al templo. El templo puede ser una noche de descanso. Puede ser consultar con alguien prudente. Puede ser revisar números. Puede ser escribir riesgos. Puede ser esperar 24 horas. Puede ser leer la letra pequeña. Puede ser reconocer que no entiendes lo suficiente y necesitas aprender antes de actuar. Quien espera con sabiduría no pierde oportunidades reales, pierde trampas disfrazadas de oportunidad. Una oportunidad verdadera resiste preguntas. Una trampa exige prisa. Práctica del templo del silencio. Crea una regla personal. Para cualquier gasto, deuda, inversión o compromiso importante, espera al menos una noche antes de decidir. Durante esa noche escribe: ¿qué estoy comprando realmente? ¿Qué emoción me empuja? ¿Qué pasa si sale mal? ¿Qué información me falta? Esta decisión fortalece o debilita mi imperio interior. Al día siguiente, si la decisión sigue siendo clara, avanza con prudencia. Si se desinfla, agradece. El silencio acaba de salvarte. Recuerda, el oro ama el movimiento con propósito, pero respeta el silencio con dirección. Y muchas veces, la riqueza que conservas por no actuar impulsivamente es tan poderosa como la riqueza que ganas. Capítulo 7. La ley de la reserva sagrada. En un palacio construido sobre una colina, el tesoro imperial tenía varias cámaras. Los visitantes importantes solo veían una: la sala brillante, donde se exhibían copas, monedas, joyas y tributos exóticos. Pero detrás de una puerta sin adornos existía otra cámara. Era más pequeña, oscura y vigilada. Allí se guardaba la reserva sagrada. Nadie podía tocarla para fiestas. Nadie podía usarla para demostrar poder. Nadie podía gastarla por capricho real.
La reserva existía para guerras, sequías, reconstrucciones y momentos en que el imperio necesitara respirar. Un príncipe joven llamado Kael no entendía esa regla. Cuando su padre enfermó y él asumió el trono, organizó celebraciones para ganar el amor del pueblo. Usó parte del tesoro visible y luego quiso abrir la reserva sagrada. El guardián del tesoro se negó. «Soy tu rey», dijo Kael. «Y precisamente por eso debo impedir que destruyas el reino para comprar aplausos», respondió el guardián. Kael amenazó con quitarle el cargo. El anciano le entregó las llaves y dijo: «Puedes abrir la cámara. Pero recuerda, la reserva no es dinero dormido, es tiempo vivo». El príncipe entró. Vio cofres, sí, pero también tablillas con historias. Cada depósito tenía una fecha y un motivo. Una epidemia superada, un puente reconstruido, una invasión resistida, una cosecha perdida, una ciudad salvada. Kael entendió. Aquella cámara no guardaba riquezas, guardaba continuidad. Desde ese día el joven rey protegió la reserva como si protegiera el corazón del imperio. Esta es la séptima ley oculta. Una parte de la riqueza debe quedar fuera del alcance del ego. Todos necesitan una reserva sagrada, no solo los imperios, también una familia, un trabajador, un emprendedor, un estudiante, una persona que quiere dejar de vivir bajo amenaza constante. La reserva sagrada no se toca para impresionar, no se toca para calmar aburrimiento, no se toca para seguir modas, no se toca para sostener una apariencia que no puedes pagar. Su función es proteger tu libertad cuando la vida cambia. Hay quienes ganan bien, pero no tienen reserva. Parecen fuertes, pero cualquier imprevisto los derrumba. Viven en palacios sin cimientos. Una enfermedad, una demora de pago, una reparación, una pérdida de cliente y todo tiembla. La reserva sagrada no elimina los problemas, pero evita que cada problema se convierta en catástrofe. También cambia tu energía. Cuando sabes que tienes algo guardado, negocias mejor. Respiras mejor, piensas mejor, no aceptas cualquier trato, no te aferras a personas por necesidad. No vendes tu paz tan rápido. La reserva no es solo financiera, es psicológica. Le dice a tu sistema nervioso: no estamos totalmente indefensos, y una mente menos aterrorizada toma mejores decisiones. Los antiguos ocultaban esta ley porque un pueblo sin reserva vive siempre en urgencia. Y quien vive en urgencia es más fácil de manipular. Acepta intereses abusivos, trabaja por menos, compra promesas rápidas, vende activos valiosos, cambia futuro por alivio inmediato. La reserva sagrada rompe ese ciclo. Práctica de la reserva. Abre una separación simbólica o real. Puede ser una cuenta, un sobre, una caja, una nota dentro de tu planificación. Ponle nombre. Reserva sagrada. Luego escribe sus reglas. No se usa para deseos, no se usa para aparentar, no se usa por presión social, no se usa sin reflexión. Se usa para proteger estabilidad, salud, techo, alimento, trabajo o continuidad. Empieza con lo que puedas. La cantidad inicial importa menos que la identidad que estás creando. Cada aporte dice: mi futuro merece protección. Y cuando esa frase se repite, tu vida empieza a obedecerla. Capítulo 8. La ley del intercambio justo. En una ciudad famosa por sus mercados, había una balanza de bronce en la plaza central. No pertenecía a ningún comerciante, pertenecía al pueblo. Cada disputa sobre peso, medida o precio podía llevarse ante esa balanza. Se decía que la prosperidad de la ciudad no venía de sus murallas, sino de su confianza. Los viajeros compraban allí porque sabían que las medidas eran justas. Los vendedores prosperaban porque los clientes regresaban. El intercambio honesto había creado una riqueza más grande que cualquier cofre, reputación colectiva. Pero un comerciante llamado Soren quiso acelerar su fortuna. Ajustó secretamente sus pesas para entregar menos producto del que cobraba. Al principio ganó más, nadie lo notó. Compró ropa fina, amplió su puesto, sonrió con orgullo, pero la riqueza obtenida por desequilibrio lleva una semilla amarga. Un cliente descubrió el engaño, luego otro. La noticia corrió. Incluso cuando Soren corrigió sus pesas, la confianza ya se había roto. La gente pasaba frente a su puesto sin detenerse. Otros comerciantes no querían asociarse con él. Su ganancia rápida había destruido su ruta de abundancia. Años después, Soren decía a los aprendices: robé pequeñas medidas y perdí el mercado entero.
Esta es la octava ley oculta. La riqueza duradera necesita intercambio justo. Puedes ganar una vez engañando, pero no puedes construir un imperio sobre desconfianza. El dinero que llega por manipulación suele irse acompañado de conflicto, culpa, enemigos, demandas, ruptura de relaciones o pérdida de reputación. La ganancia injusta parece rápida porque no muestra de inmediato el costo invisible. Los antiguos imperios entendieron que el comercio requiere confianza. Sin confianza, cada intercambio se vuelve guerra. Cada venta necesita vigilancia. Cada pacto exige fuerza. Cada moneda se vuelve sospechosa. Lo mismo ocurre en tu vida. Si quieres prosperar, pregunta, ¿lo que entrego tiene valor real? ¿Lo que cobro refleja honestamente ese valor? ¿Mis acuerdos son claros? ¿Mis promesas pueden sostenerse? ¿Estoy buscando servir o solo extraer? La abundancia más estable nace donde ambas partes sienten que el intercambio tiene sentido. Esto no significa regalar tu trabajo. Al contrario, el intercambio justo también implica no traicionarte a ti mismo cobrando menos de lo que corresponde por miedo. La injusticia puede ir en dos direcciones: aprovecharte de otros o permitir que otros se aprovechen de ti. Ambas rompen la balanza. Hay personas que creen que ser bueno significa no cobrar bien. Pero si entregas valor y no recibes lo suficiente para sostenerte, tu servicio se agota. Terminas resentido, cansado o quebrado. Eso tampoco es equilibrio. La ley del intercambio justo dice: da valor real, recibe valor digno, cumple lo prometido. Aclara condiciones, respeta el tiempo ajeno, respeta tu propio tiempo. El dinero ama los canales donde la confianza puede circular. Práctica de la balanza. Piensa en tu trabajo, negocio, servicio o habilidad principal. Escribe 2 columnas. En una, valor que entrego. En otra, valor que recibo. Luego observa. ¿La balanza está inclinada? ¿Das mucho y recibes poco? ¿Cobras sin mejorar lo suficiente? ¿Prometes más de lo que puedes cumplir? ¿Te cuesta hablar de precio? ¿Te cuesta reconocer el valor de otros? Elige un ajuste. Puede ser mejorar tu servicio, subir tu estándar, aclarar tus condiciones, cobrar con más seguridad, entregar con más excelencia, pagar una deuda, pedir perdón por un incumplimiento. La balanza no exige perfección, exige conciencia, y donde la balanza se endereza, la prosperidad puede permanecer. Capítulo 9. La ley de los pequeños drenajes. En una ciudad costera, el palacio tenía una fuente inmensa alimentada por canales subterráneos. Durante años fue símbolo de abundancia. El agua caía en niveles de mármol, refrescando el aire y atrayendo visitantes. Un verano, la fuente empezó a debilitarse. Los ingenieros buscaron grandes rupturas, pero no encontraron ninguna. El rey se impacientó. Sospechó sabotaje, sequía, castigo divino. Finalmente, una niña que jugaba cerca de los canales notó pequeños hilos de agua filtrándose por grietas diminutas. No eran impresionantes. Cada una parecía insignificante, pero juntas vaciaban la fuerza de la fuente. El problema no era una gran pérdida. Eran 100 pequeñas pérdidas ignoradas. Esta es la 9ª ley oculta. La riqueza no siempre se pierde en grandes errores. A menudo se escapa por pequeños drenajes repetidos. Un café diario que no disfrutas, suscripciones olvidadas, compras pequeñas por aburrimiento, comisiones innecesarias. Intereses por desorden, desperdicio de comida, transporte mal planificado, objetos duplicados, pagos atrasados, promociones que te hacen gastar más de lo que ahorras. Nada de eso parece destruir una vida financiera por sí solo, pero repetido durante meses o años, crea un canal de fuga. Los antiguos administradores revisaban filtraciones porque sabían que un depósito no se vacía solo por robo. También se vacía por descuido. En tu vida, cada drenaje pequeño dice, no importa. Pero la riqueza se construye cuando empiezas a entender que sí importa. No desde la obsesión, desde el respeto. Hay una diferencia entre vivir vigilando cada moneda con miedo y vivir observando tus patrones con sabiduría. La primera actitud encoge el alma. La segunda la libera. No necesitas eliminar todo placer pequeño. Necesitas distinguir entre placer elegido y gasto automático. Un placer elegido se disfruta. Un gasto automático apenas se recuerda. Un placer elegido nutre. Un gasto automático adormece. Un placer elegido tiene presencia. Un gasto automático tiene inercia. La pregunta no es, ¿debo dejar de gastar en todo? La pregunta es,
Esto merece una parte de mi vida, porque cada moneda representa tiempo, y cada gasto sin conciencia es una parte de tu vida entregada sin ceremonia. Práctica de los drenajes. Revisa tus últimos gastos pequeños. Busca 3 fugas. No las elijas por culpa, sino por claridad. Luego clasifícalas. Fuga de olvido, fuga de ansiedad, fuga de comodidad, fuga de mala planificación, fuga de comparación, fuga de pereza. Después cancela, reduce o transforma solo una, porque cuando tapas una grieta, recuperas algo más que dinero, recuperas autoridad. Di, mi riqueza no se perderá por lugares que me niego a mirar. Ese decreto despierta al guardián interno, y el guardián interno es necesario para todo imperio. Capítulo 10. La ley de la multiplicación silenciosa. En una escuela de aprendices, el maestro colocó 2 semillas sobre la mesa. Una de estas semillas quiere ser admirada, dijo. La otra quiere crecer. Los alumnos rieron, pensando que era una metáfora absurda. El maestro tomó la primera semilla y la pintó de dorado. La puso en una caja de cristal para que todos la vieran. Brillaba bajo la luz. Los alumnos la admiraban cada día. La segunda semilla fue enterrada en tierra oscura. Nadie la veía, no recibía aplausos, no parecía especial. Pasaron las semanas. La semilla dorada seguía igual, hermosa e inútil. La semilla enterrada rompió la tierra, echó raíces, creció y dio fruto. El maestro dijo, así se comporta el dinero. El que se muestra demasiado pronto se seca. El que trabaja en silencio se multiplica. Esta es la 10ª ley oculta. La riqueza que se exhibe antes de madurar pierde su poder de multiplicación. Vivimos en una época donde muchas personas quieren parecer prósperas antes de ser libres. Compran símbolos de riqueza con dinero que aún no ha construido base. Cambian estabilidad por imagen. Gastan para ser percibidos como exitosos, mientras internamente sienten presión. Los antiguos imperios también conocían la tentación de exhibir palacios, monumentos, fiestas, coronas. Pero los más sabios sabían que el tesoro más importante no era el que brillaba ante visitantes, sino el que trabajaba lejos de la mirada pública. En tu vida hay dinero que debe mostrarse y dinero que debe trabajar. El dinero que trabaja puede pagar formación, herramientas, activos, sistemas, salud, descanso estratégico, reducción de deuda, reserva, inversión prudente, mejora de habilidades, creación de valor, pero muchas veces se sacrifica ese dinero para comprar validación. No hay nada malo en disfrutar. El problema es cuando el deseo de ser visto devora la semilla que debía crecer. Pregúntate, ¿estoy usando dinero para construir o para demostrar? ¿Estoy comprando libertad o comprando apariencia? Esta decisión me dará paz después de la emoción inicial. ¿Estoy plantando o pintando semillas? La multiplicación silenciosa requiere paciencia. No se ve impresionante al principio. Ahorrar una pequeña cantidad no impresiona. Aprender una habilidad no impresiona. Pagar deuda no impresiona. Invertir con prudencia no impresiona. Decir no a una compra innecesaria no impresiona. Pero todo eso echa raíces. Y las raíces sostienen árboles que un día dan sombra. Práctica de la semilla enterrada. Elige una cantidad, pequeña o grande, que normalmente usarías para gratificación inmediata. Esta vez asígnala a algo que pueda multiplicar tu futuro. Puede ser ahorro, pago de deuda, educación, herramienta de trabajo, salud, proyecto, reserva, escribe. Esta semilla no necesita aplausos, necesita tierra, tiempo y constancia. Luego deja que trabaje. Recuerda, lo que hoy nadie ve puede ser lo que mañana sostenga tu libertad. Capítulo 11. La ley de la deuda invisible. En un reino antiguo existía una prisión sin muros. Los hombres caminaban libres por las calles. Trabajaban, reían, asistían a fiestas y abrazaban a sus hijos. Pero cada luna debían entregar parte de su cosecha a prestamistas que habían financiado antiguas urgencias, banquetes, errores o ambiciones. La prisión no estaba hecha de piedra, estaba hecha de obligaciones. En esa ciudad vivía Leandro, un constructor talentoso. Ganaba bien, pero siempre debía. Cuando terminaba de pagar una deuda, abría otra. Decía que era normal, que todos vivían así, que el futuro se encargaría. Un día recibió el encargo de reparar una antigua torre. Al subir, vio desde arriba toda la ciudad. Vio casas, mercados, templos, calles,
y de pronto imaginó hilos invisibles saliendo de muchas puertas hacia las casas de los prestamistas, hilos tensos, hilos que tiraban del trabajo de la gente antes de que el fruto llegara a sus mesas. Leandro comprendió que él también estaba atado, no por una sola deuda, sino por la costumbre de pedirle al futuro que pagara los deseos del presente. Esta es la 11ª ley oculta. Toda deuda es una conversación con tu futuro. No toda deuda es mala. Algunas pueden permitir construir, estudiar, producir, resolver una emergencia o adquirir algo necesario con planificación. Pero toda deuda debe ser comprendida, porque cuando tomas deuda sin conciencia, firmas con tiempo que todavía no has vivido. El problema no es solo deber dinero. El problema es deber claridad. Hay deudas que construyen, hay deudas que salvan, hay deudas que ordenan, pero también hay deudas que disfrazan impulsos, deudas para aparentar, deudas para evitar esperar, deudas para llenar vacíos emocionales, deudas para sostener una vida que tus ingresos reales no pueden sostener. Los antiguos imperios usaban deuda con cuidado, porque sabían que comprometer cosechas futuras podía fortalecer o destruir un reino. Si el préstamo construía canales de riego, podía multiplicar alimento. Si financiaba fiestas, dejaba solo memoria y obligación. Lo mismo en tu vida. Antes de endeudarte, pregunta, ¿esto produce valor o solo placer breve? ¿Lo entiendo completamente? ¿Puedo pagarlo sin asfixiarme? ¿Qué parte de mi futuro estoy entregando? ¿Qué pasará si mis ingresos bajan? ¿Estoy actuando desde planificación o desde impulso? La deuda invisible no siempre aparece en los números. A veces aparece en tu sueño, en tu ansiedad, en tu incapacidad de elegir, en tu miedo a perder un empleo, en tu sensación de correr sin avanzar. Liberarte de deuda no es solo mejorar tus cuentas, es recuperar fragmentos de tu futuro. Práctica de liberación. Escribe todas tus deudas, sin esconder ninguna. Monto, pago mensual. Interés si lo conoces. Motivo original. Emoción asociada. Luego marca cuáles fueron deuda de construcción y cuáles fueron deuda de impulso. No para culparte, para aprender. Después elige una estrategia pequeña. Pagar primero una deuda menor para ganar impulso. Reducir intereses, renegociar, dejar de crear nuevas deudas o destinar una cantidad fija a liberación. Di, no castigo mi pasado, recupero mi futuro. Cada pago consciente es una cuerda menos. Y un día, cuando las cuerdas caen, tu caminar cambia. Capítulo 12. La ley del conocimiento que produce oro. En una biblioteca imperial, los libros más protegidos no eran poemas ni relatos de guerra. Eran manuales de agricultura, arquitectura, navegación, contabilidad, medicina, leyes comerciales y lenguas extranjeras. Un soldado preguntó una vez al bibliotecario, ¿por qué el imperio guarda estos textos con tanto celo? No son joyas. El bibliotecario respondió, las joyas compran una victoria, el conocimiento compra generaciones. En esa biblioteca trabajaba Livia, una joven encargada de limpiar estantes. No pertenecía a familia noble, no tenía acceso formal a maestros, pero cada noche, cuando todos se iban, leía fragmentos. Aprendió medidas, cuentas, rutas, contratos, conservación de alimentos. Lo que para otros eran textos aburridos, para ella eran llaves. Años después, cuando una plaga dañó depósitos de grano, Livia propuso un método de almacenamiento que había leído en un tratado antiguo. Salvó parte de la cosecha. Fue nombrada supervisora, luego administradora, luego consejera. Su riqueza no nació de encontrar oro escondido. Nació de convertir conocimiento en solución. Esta es la 12ª ley oculta. El conocimiento que resuelve problemas se transforma en riqueza. No todo conocimiento produce dinero directamente, pero el conocimiento aplicado a una necesidad real puede abrir puertas enormes. Los imperios protegían saberes prácticos porque entendían que la información correcta en el momento correcto vale más que fuerza bruta. Saber medir, registrar, negociar, cultivar, construir, curar, transportar, comunicar o prever podía cambiar el destino de una ciudad. Hoy ocurre lo mismo. Una habilidad valiosa puede rescatarte de la dependencia. Aprender ventas, finanzas personales, escritura, tecnología, diseño, idiomas, análisis, comunicación, liderazgo, oficios, negociación o gestión puede convertirse en ruta de prosperidad. Pero el conocimiento debe aplicarse.
Hay personas que acumulan cursos como otros acumulan adornos, aprenden, pero no ejecutan, subrayan, pero no practican, escuchan, pero no ofrecen, quieren sentir que avanzan sin atravesar la incomodidad de usar lo aprendido. El conocimiento guardado sin acción es semilla en una caja. El conocimiento aplicado es semilla en tierra. Pregúntate, ¿qué sé que aún no estoy usando? ¿Qué habilidad podría aumentar mi valor? ¿Qué problema cercano puedo resolver mejor? ¿Qué ignorancia me está costando dinero? ¿Qué debo aprender para dejar de depender tanto de la suerte? La riqueza moderna no siempre pertenece al que trabaja más horas, sino al que aprende a resolver problemas de mayor valor. Práctica del libro que produce oro. Elige una habilidad financiera o profesional que pueda mejorar tu vida. No elijas 10, elige una. Durante 30 días, dedícale un tiempo fijo, aunque sea poco, pero con una regla. Cada aprendizaje debe convertirse en acción. Si aprendes ventas, ofrece. Si aprendes presupuesto, registra. Si aprendes diseño, crea una muestra. Si aprendes idioma, practica hablando. Si aprendes inversión, estudia riesgos antes de poner dinero. Al final de cada día escribe, ¿cómo usé lo que aprendí? Porque el conocimiento que no toca la realidad se vuelve niebla, y tú no estás aquí para coleccionar niebla, estás aquí para construir. Capítulo 13. El Palacio de los Hábitos. En una ciudad legendaria, un rey ordenó construir un palacio inmenso. Quería que fuera el más hermoso de la región. Contrató artesanos, compró mármol, trajo madera fina y metales preciosos, pero cada semana cambiaba el diseño. Una sala se iniciaba y luego se abandonaba. Un muro se levantaba y luego se destruía. Una torre empezaba hacia el norte y otra hacia el sur. Después de años, el palacio no era palacio, era ruina costosa. Un arquitecto anciano le dijo, «Majestad, no le falta riqueza, le falta repetición». El rey entendió que los imperios no se construyen por actos grandiosos aislados, sino por acciones pequeñas repetidas con dirección. Esta es la 13ª ley oculta. Tus hábitos son los arquitectos silenciosos de tu destino financiero. No eres solo lo que deseas, eres lo que repites. Repetir compras impulsivas crea un palacio de presión. Repetir ahorro crea un palacio de calma. Repetir aprendizaje crea un palacio de valor. Repetir desorden crea un palacio de niebla. Repetir revisión financiera crea un palacio de claridad. Los antiguos sabían que los rituales sostenían el orden. No porque fueran supersticiosos, sino porque entendían el poder de la repetición. Lo que se repite se vuelve identidad. Lo que se vuelve identidad guía decisiones incluso cuando no estás pensando. Si cada semana revisas tu dinero, te conviertes en guardián. Si cada ingreso lo divides, te conviertes en administrador. Si cada impulso lo observas, te conviertes en gobernante. Si cada mes plantas una semilla, te conviertes en constructor. No necesitas cambiar toda tu vida en un día. Necesitas instalar rituales que trabajen cuando tu motivación desaparezca. La motivación es visitante. El hábito es habitante. Práctica del palacio. Elige 3 hábitos financieros mínimos. 1 diario, 1 semanal, 1 mensual. Ejemplo, diario, anotar gastos o revisar saldos sin miedo. Semanal, planificar pagos y compras. Mensual, separar ahorro, pagar deuda o revisar metas. Hazlos pequeños, tan pequeños que no puedas excusarte. Luego escribe, no construyo por emoción, construyo por repetición. Cada vez que cumplas, imagina un ladrillo colocado. Un solo ladrillo no impresiona, pero miles de ladrillos crean palacios. Capítulo 14. La Cámara de la Claridad. En el palacio de una reina sabia existía una cámara vacía. No tenía oro, alfombras ni música. Solo una mesa, una lámpara y mapas. Cada vez que el reino enfrentaba una decisión difícil, la reina entraba sola. Allí no se permitían aduladores, no se permitían rumores, no se permitían emociones desbordadas, solo preguntas claras. Una noche, sus consejeros propusieron expandir el imperio. La conquista prometía gloria, tierras y tributos. El pueblo estaba emocionado. Los generales querían marchar, pero la reina entró en la cámara de claridad. Escribió, ¿cuánto costará? ¿Cuánto tiempo tomará? ¿Qué riesgo trae? ¿A quién beneficia? ¿Qué descuidaremos por perseguir esto? ¿Qué ocurrirá si no lo hacemos? Al responder, vio lo que el entusiasmo ocultaba.
El reino aún no había fortalecido sus caminos internos. Una expansión podía convertir la gloria en sobrecarga. Rechazó la campaña y dedicó 3 años a mejorar infraestructura. Después, el reino prosperó sin guerra. Esta es la 14ª ley. La claridad protege la riqueza de la fantasía. Muchas personas no tienen problemas de falta de oportunidades, tienen problemas de falta de claridad. Quieren ganar más, pero no saben cuánto necesitan. Quieren ahorrar, pero no saben cuánto gastan. Quieren invertir, pero no entienden en qué. Quieren emprender, pero no conocen costos. Quieren libertad, pero no han definido qué significa. La mente confusa es fácil de seducir. Cualquier promesa brillante parece camino, cualquier presión parece urgencia, cualquier comparación parece mandato. La claridad no garantiza éxito, pero reduce autoengaño, y reducir autoengaño ya es una forma de riqueza. Práctica de la cámara. Escribe una meta financiera concreta. No quiero estar mejor. Escribe algo medible. Luego responde, ¿por qué quiero esto? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué debo cambiar? ¿Qué debo aprender? ¿Qué hábito lo sostiene? ¿Qué sacrificio exige? ¿Qué fecha revisaré? La claridad transforma deseo en arquitectura. Y cuando el deseo tiene arquitectura, el universo interior comienza a trabajar con dirección. Capítulo 15. La ley del valor antes del oro. En una aldea de artesanos, 2 hermanos heredaron el mismo taller. El primero, Mateo, preguntaba cada mañana, ¿cómo puedo ganar más? El segundo, Rafael, preguntaba, ¿cómo puedo servir mejor? Mateo buscaba atajos. Reducía calidad, copiaba diseños, prometía entregas rápidas que no cumplía. Al principio ganaba más, pero los clientes no regresaban. Rafael estudiaba materiales, escuchaba quejas, mejoraba acabados, cumplía fechas. Al principio creció más lento, pero cada cliente satisfecho traía otro. Años después, Mateo decía que Rafael tenía suerte. Rafael sabía que no era suerte, era valor acumulado. Esta es la 15ª ley oculta. El oro sigue al valor sostenido. Sí, existen ganancias rápidas sin valor real, pero suelen ser frágiles. La riqueza estable necesita una base. Resolver algo, mejorar algo, facilitar algo, embellecer algo, enseñar algo, proteger algo, conectar algo. El dinero es una forma de aplauso del mercado, pero no todo aplauso es duradero. Para que regrese, debe haber valor. Pregúntate, ¿qué valor entrego? ¿A quién ayudo? ¿Qué problema reduzco? ¿Qué deseo legítimo atiendo? ¿Qué puedo mejorar? ¿Dónde puedo ser más confiable? Los antiguos imperios prosperaban cuando producían, comerciaban, protegían rutas y organizaban recursos. Cuando solo extraían sin crear valor, se debilitaban. Lo mismo sucede con una persona. Si quieres recibir más, no preguntes solo cómo obtener más. Pregunta cómo volverte más útil, más claro, más confiable, más valioso. No desde explotación, desde excelencia. Práctica del valor. Elige una actividad con la que generas o podrías generar ingresos. Escribe 3 mejoras posibles: mejor calidad, mejor comunicación, mejor puntualidad, mejor presentación, mejor seguimiento, mejor especialización, mejor experiencia para el cliente. Aplica una esta semana. No esperes sentirte listo. El valor crece cuando se entrega, y el oro reconoce los caminos donde el valor camina primero. Capítulo 16. La ley del círculo de prosperidad. En una antigua ciudad, había una fuente circular en el centro del mercado. El agua subía desde el centro, caía por los bordes y regresaba por canales ocultos para volver a elevarse. Los niños creían que la fuente era mágica. Los ingenieros sabían que era diseño. Un maestro financiero llevó allí a sus discípulos y les dijo, así debe ser la prosperidad. Lo que entra debe alimentar, proteger, crecer y circular. Si solo entra y sale, no hay fuente, hay charco. Esta es la 16ª ley. La prosperidad necesita circulación consciente. El dinero no está hecho para quedarse inmóvil por miedo, ni para salir sin dirección por impulso. Debe circular con propósito. Una parte vive, una parte protege, una parte aprende, una parte construye, una parte sirve, una parte crece. Cuando todo se va al consumo, el círculo se rompe. Cuando todo se guarda por terror, el círculo también enferma. La prosperidad sana tiene movimiento equilibrado. Hay personas que gastan todo y se sienten vacías. Hay otras que guardan todo y viven tensas.
El camino sabio no es adoración al dinero ni desprecio por el dinero. Es administración consciente. El dinero debe ser siervo, no rey. Herramienta, no identidad. Energía, no amo. Práctica del círculo. Divide tus ingresos, aunque sea de forma simbólica, en funciones, vida diaria, reserva, deuda o liberación. Crecimiento personal. Proyecto o inversión prudente. Generosidad o contribución. No importa si al inicio los porcentajes son pequeños. Lo importante es enseñar a tu mente que el dinero no entra para desaparecer, sino para cumplir misiones. Di, cada moneda que entra en mi vida recibe un propósito. Cuando esta frase se vuelve hábito, el caos empieza a retirarse. Capítulo 17. La corona que nadie podía ver. En una ceremonia imperial, el nuevo gobernante recibía una corona de oro ante miles de personas. Pero antes de esa ceremonia pública, había otra secreta. En una sala pequeña, el anciano consejero colocaba sobre la cabeza del futuro rey una corona invisible. Esta es la primera corona, decía. La de afuera gobierna a otros. Esta gobierna tus impulsos. Sin la corona invisible, la corona de oro se volvía peligrosa. Un príncipe llamado Ishan recibió ambas, pero solo respetó la visible. Amaba los símbolos de poder, los banquetes, los elogios, odiaba los límites. En pocos años el tesoro se debilitó. Los consejeros honestos se alejaron y los aduladores llenaron el palacio. La corona exterior brillaba. La interior nunca había sido aceptada. Finalmente Ishan perdió autoridad, no por falta de linaje, sino por falta de dominio propio. Esta es la 17ª ley. La verdadera riqueza exige autogobierno. Puedes tener ingresos altos y vivir esclavo. Puedes tener bienes y no tener paz. Puedes aparentar éxito y temer cada factura. Puedes multiplicar dinero y perderte a ti mismo. El autogobierno no es rigidez cruel. Es capacidad de elegir según propósito, no según impulso. Es decir, sí cuando corresponde y no cuando protege tu futuro. Es reconocer que cada decisión financiera entrena al gobernante interno o fortalece al niño impulsivo. Los antiguos sabían que el peor gobernante era el que no podía gobernarse a sí mismo, porque sus deseos personales se convertían en impuestos para todos. En tu vida, si no gobiernas tus impulsos, ellos cobran impuestos sobre tu futuro. Práctica de la corona invisible. Elige un área donde pierdes autogobierno financiero, compras impulsivas, deudas, apuestas de oportunidad, regalos por culpa, comida por ansiedad, apariencia, falta de registro. Luego crea una regla simple: no comprar después de cierta hora, esperar 24 horas, consultar antes de endeudarte, llevar lista, asignar límite, automatizar ahorro. La regla no es castigo, es corona. Di: no necesito obedecer cada impulso para ser libre. Soy libre porque puedo elegir. Esta frase fortalece al rey interior. Y cuando el rey interior despierta, el imperio deja de ser saqueado desde dentro. Capítulo 18. El decreto final del imperio interior. Al final de su vida, un emperador anciano reunió a sus 3 hijos. Todos esperaban que les revelara dónde estaba el mayor tesoro del reino. Pensaban en cámaras ocultas, mapas secretos, cofres enterrados. El emperador les entregó 3 objetos. Al primero, una balanza. Al segundo, una semilla. Al tercero, una llave. La balanza dijo: es para recordar que todo intercambio debe buscar equilibrio. La semilla es para recordar que lo que no se planta no se multiplica. La llave es para recordar que ninguna puerta se abre para quien no se gobierna. Los hijos se miraron confundidos. ¿Y el oro?, preguntaron. El emperador sonrió. El oro siempre fue consecuencia. Luego les mostró una sala donde estaban los registros del reino: cosechas, reservas, acuerdos, deudas pagadas, rutas protegidas, habilidades enseñadas, graneros llenos, gastos evitados, decisiones postergadas con sabiduría, inversiones hechas con prudencia, obras construidas para generaciones futuras. Este es el tesoro, dijo, no las monedas. El sistema que las atrae, las protege y las convierte en vida. Poco después el emperador murió. Los hijos que entendieron los símbolos sostuvieron el reino. Los que buscaron solo cofres perdieron lo que recibieron. Esta es la última ley oculta. La riqueza verdadera no es un evento.
Es un sistema vivo. No basta con recibir más. Debes convertirte en alguien que puede sostener, dirigir y multiplicar con conciencia. El conocimiento financiero que los antiguos imperios ocultaron no era una fórmula mágica, era una arquitectura del ser. Orden, reserva, paciencia, intercambio justo, autogobierno, claridad, valor, conocimiento, rutas, silencio, propósito. Estas son las piedras del imperio interior, y ahora llegan a tus manos, no para que sueñes con grandeza mientras repites los mismos hábitos, sino para que empieces a construir. Hoy puedes mirar una moneda de forma distinta. Hoy puedes detener un gasto. Hoy puedes registrar una verdad. Hoy puedes crear una reserva. Hoy puedes aprender una habilidad. Hoy puedes pagar una cuerda de deuda. Hoy puedes decir no a una apariencia. Hoy puedes sembrar una semilla. Hoy puedes entrar al templo del silencio antes de decidir. Hoy puedes coronarte en secreto. La vida no cambia solo por escuchar sabiduría. Cambia cuando una parte de ti decide obedecerla. Por eso, antes de cerrar este viaje, coloca una mano sobre tu corazón y otra, si puedes, cerca de tu billetera, tu mesa de trabajo, tu cuaderno o tu herramienta principal. Respira y repite: reconozco el valor de mi tiempo. Reconozco el poder de mis decisiones. Reconozco que mi riqueza necesita orden. No persigo el oro desde el miedo. Construyo desde la claridad. No entrego mi futuro al impulso. No vendo mi paz por apariencia. Planto, protejo, aprendo y multiplico. Hoy despierta mi imperio interior. Permanece en silencio unos segundos. Siente que estas palabras no son decoración, son decreto. Y un decreto repetido con acción se convierte en destino. Has llegado al final de este audiolibro, pero no al final del camino, porque el verdadero conocimiento financiero no termina cuando se escucha. Empieza cuando se practica en secreto, lejos del aplauso, en las pequeñas decisiones que nadie ve. Los antiguos imperios entendieron que la riqueza no era solamente oro acumulado. Era orden sostenido, era memoria escrita, era paciencia durante la abundancia, era reserva antes de la tormenta. Era rutas abiertas, intercambios justos, graneros protegidos, deudas vigiladas y gobernantes capaces de dominar sus impulsos. Ese conocimiento fue ocultado al mundo no siempre bajo llave, sino bajo distracción. La gente buscaba tesoros, pero ignoraba los sistemas, buscaba fortuna, pero descuidaba hábitos, buscaba oro, pero entregaba su atención, su tiempo y su energía a fuerzas que drenaban su poder. Ahora tú has visto el mapa. Sabes que una moneda sin propósito se pierde. Sabes que una reserva puede proteger tu dignidad. Sabes que el miedo cobra tributo si le entregas el trono. Sabes que el silencio puede salvarte de decisiones brillantes por fuera y vacías por dentro. Sabes que la riqueza que se exhibe demasiado pronto puede matar la semilla que debía multiplicarse. Sabes que el valor sostenido atrae oro con más fuerza que la desesperación. Sabes que tu futuro escucha cada decisión que tomas hoy. No necesitas volverte perfecto, necesitas volverte consciente. No necesitas construir todo el imperio en una noche. Necesitas colocar la primera piedra y volver mañana. La riqueza profunda se parece más a un templo que a un rayo. Se levanta lentamente, piedra sobre piedra, regla sobre regla, hábito sobre hábito, decisión sobre decisión. Y un día, cuando mires atrás, comprenderás que no fue una gran cantidad la que inició tu transformación. Fue un acto pequeño realizado con una conciencia nueva, una moneda separada, un gasto detenido, una deuda enfrentada, una habilidad aprendida, una reserva nombrada, una decisión llevada al silencio, un impulso que ya no recibió la corona. Ese día entenderás lo que los antiguos sabían. El imperio más poderoso no es el que conquista territorios, es el que logra gobernarse desde adentro. Si este conocimiento resonó contigo, deja escrito: mi imperio interior ha despertado. Y cuando salgas de este audio, no salgas como quien escuchó una historia, sal como quien recibió una llave, porque el tesoro no está lejos, está esperando que construyas el orden capaz de sostenerlo.